les pedimos a nuestros acompañantes en este conversatorio online que mantengan sus micrófonos en silencio. En el chat pueden hacer algunas preguntas precisas, algún tipo de comentario, para que los expositores puedan irlas leyendo y las puedan usar para alimentar sus planteamientos, su respuesta en el momento que sea oportuno. Nutran, Tratado de las Canoas de 1793 y Tapigüe de 1825. Saludamos a la audiencia, Pupeñi y Pulamien, educadoras, profesores, artistas, dirigencias, funcionarios públicos, incondicionales, no indígenas y comunidad interesada y preocupada en estos conocimientos tan vigentes y que está generando un cambio de mentalidad e impactando positivamente en el cambio que requiere la sociedad, el Estado y la política. En Nutran, Tragún, el Parlamento que desarrollaron nuestras generaciones anteriores no han perdido vigencia. Al contrario, se requiere vigorizarla, recordarla, rememorarla y exigirla como condición para construir una nueva relación del Estado con el pueblo mapuche en particular y los pueblos indígenas preexistentes a este tipo de Estado chileno. Agradecemos el auspicio del Consejo Territorial Mayolafquén de Villarrica por el espacio virtual Zoom, el apoyo del Peñi Luis Pizarro Huilquileo y Marcos Valdés en Santiago, Marcel Colini, Pablo Marimán en la Araucanía, Eugenio Ilcamán en el Futagüillimapo, Río Bueno, y que les habla en el Chauracagüín, Futagüillimapo. Este Nutran va a quedar grabado para el uso más conveniente que le podamos dar todos. Saludamos a los expositores, panelistas, el Peñi Eugenio Alcamán Tolosa, con estudios en antropología y una vasta experiencia en investigación y publicaciones en la territorialidad mapuche-huilliche, que se referirá al Parlamento General de las Canoas, que fue concertado entre representantes de la corona española y los caciques mapuche-huilliche el 8 de septiembre de 1793. En su libro Memoriales Mapuche-Huilliche, Territorios Indígenas y Propiedad Particular, por si les muestro la portada, digamos, de 1793-1936, puede apreciarse la incidencia del Tratado de Paz de las Canoas en el surgimiento de la demanda mapuche-huilliche. El Peñi Pablo Marimán Quemenado, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, es profesor e historiador independiente, asociado a la Comunidad de Historia Mapuche y al Centro de Estudios y Documentación Mapuche-Lihuén, que me tocó conocer a fines de la década del 80 en Temuco. Fue colaborador, o todavía es colaborador, de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile, y se referirá al Tratado de Tapigüe del 7 de enero de 1825, el primero de varios acuerdos de paz llevado a cabo entre la República de Chile y las diversas parcialidades mapuches. En este conversatorio inicial, para iniciar, creo que hay conceptos que van a cruzar este conversatorio y que están cruzando la discusión de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, como son el territorio, la autonomía, la autodeterminación, los tratados, el concepto de chileno, el concepto de mapuche, el concepto de los límites territoriales. Este conversatorio tiene varias partes. En un principio, cada expositor va a tener 15 minutos para exponer su tema, pues cada uno. Después vamos a tener unos 20 minutos para hacer preguntas o comentarios a lo que ustedes escriban en el chat. Posterior a esas preguntas y respuestas, vamos a dejar 5 minutos a cada expositor para que hagan una reflexión casi final. Y después el coordinador que les habla le hará una pregunta general para que los dos panelistas puedan cerrar su intervención. Calculamos que deberíamos estar máximo 1 hora 45 y desarrollar este conversatorio que creo que podría dar origen a varios otros. Bienvenido a todos y a todas, gracias por acompañarnos y vamos a dejar al Peñi Eugenio Alcamán Tolosa, que se va a referir en la primera parte al Tratado de Paz de las Canoas del 8 de septiembre de 1793. Justamente ayer nuevamente se conmemoró en Osorno con una marcha guiada por el cacique Víctor Cachilev, que llegó a las puertas de la gobernación. Se comenta que había más policías en un amplio resguardo, digamos.
que es una acción tradicional que se hace todos los 8 de septiembre de parte de los caciques, loncos y nuevas generaciones de Mapuche y Huilliche, de reivindicar la vigencia del espíritu y la letra de ese tratado ante la autoridad política del Estado, en este caso la provincia de Osorno, que es la gobernación política. Eugenio, te tomas tus 20 minutos. Marimari, Peñi, Lamien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Le agradezco a todos quienes están hoy día en este conversatorio. Especialmente quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, al Consejo Territorial Mayolasquén de Villarrica, a Bernardo, que fue junto con el Luis Pizarro, Will Caleo, organizador de esta actividad. Ayer, justamente, martes 8 de septiembre, se conmemoró una nueva fecha de la celebración del Parlamento General de las Canoas, que ya han transcurrido 227 años, que se cumplieron ayer, y una actividad, como recuerda Bernardo, de una marcha que hubo ayer, que fue iniciada el año 41 por el cacique de entonces, José el Tránsito Neipán. Alguien escribió ahí en el chat, recién lo leí, que no debiera usarse la palabra cacique. La voy a explicar luego más. Quiero, con respecto del Parlamento en general de las Canoas, quiero referirme a tres temas. En primer lugar, quiero hablar de los antecedentes históricos, de los orígenes del Tratado de las Canoas. El Tratado de las Canoas surge como consecuencia de la rebelión de los cacicados de Río Bueno y Ranco de septiembre de 1792, como consecuencia de lo cual en Valdivia, en junta de guerra, los españoles decidieron enviar un destacamento militar para reprimir y castigar a los caciques alzados. Como consecuencia de esa expedición de castigo, se descubrieron casualmente las ruinas de la ciudad de Osorno, que había sido destruida en el alzamiento general de fines del siglo XVI, junto con otras 7 ciudades del sur del país, del territorio mapuche. Y Ambrosio Higgins decide establecer un tratado con los caciques luego de esa rebelión, lo anuncia en el Parlamento de Negrete, con 2 objetivos. Detrás del texto, de los artículos del Tratado General de las Canoas, está la intención de la corona de conseguir la apertura de una comunicación terrestre que uniese Valdivia con Chiloé, un camino que era necesario según la corona porque Chiloé se mantenía aislada y amenazada por las incursiones de los holandeses y de los ingleses. Y el segundo objetivo era lograr la repoblación de la antigua ciudad de Osorno, que, como decía, había sido destruida específicamente el año 1604. Este tratado es un tratado que, en mi opinión, es bastante especial. Es bastante especial. Creo que en la Araucanía no hay precedente sobre el contenido mismo del tratado. Y a eso quiero referirme en el segundo punto, que es sobre el contenido del tratado. El tratado tiene una serie de artículos que, en mi opinión, se resumen en 2. Los más principales son 2. Uno, hay una cesión territorial entre los ríos Rahue y Damas hacia la cordillera, que los españoles lo consiguen para específicamente
la repoblación de Osorno, para instalar colonos y volver a refundar la ciudad de Osorno. Y esa cesión territorial que está en el tratado tiene ese destino, ese fin. El segundo sentido de los artículos del tratado es lo que algunos autores llaman el gobierno dual. El gobierno dual, que es una forma particular que es especialmente a la que me refiero yo cuando digo que tiene ese carácter distinto del Tratado de las Canoas con respecto de los de la Araucanía. El gobierno dual se refiere a que los españoles ejercían autoridad sobre los mapuche huilliche en un conjunto de sentidos, especialmente con respecto del castigo de algunos delitos. Por ejemplo, la muerte, los asesinatos. Pero dentro de esa idea de gobierno dual, los mapuche huilliche ejercían también autoridad en una serie de otras y atribuciones en una serie de asuntos internos. Esta es una forma de coexistencia que es la que me parece a mí característica del Tratado de las Canoas. O sea, había una sujeción a la corona en determinados ámbitos, pero habían otros ámbitos donde los caciques ejercían autoridad y jurisdicción en los asuntos internos, que es lo que le llamo el gobierno dual. Ese tratado, como digo, el Tratado de las Canoas, es la culminación o el acto final de cierre de una serie de juntas que se habían hecho previamente, llamadas juntas de indios, con los cacicados de Dayipulli, al norte de la Unión actual, Quilacagüín, que en ese tiempo era encabezado, como recordaba Marcial, por el cacique Colín, y que finaliza con el Tratado General de las Canoas. Por eso tiene ese nombre, Parlamento General de las Canoas, porque reúne y finaliza a todos los caciques con los cuales anteriormente y previamente se habían hecho esas juntas de indios. En tercer lugar, quiero decir que con respecto de la interpretación del contenido de los artículos del Tratado de las Canoas, quiero referirme a esto porque he visto que últimamente es motivo de polémica. Quiero señalar cuál es mi posición. En mi opinión, el Tratado General de las Canoas no puede ser entendido o comprendido actualmente si no se conoce la opinión de los caciques. ¿Cuál es la interpretación que los caciques hacen o hicieron con respecto del texto de los artículos del Tratado de las Canoas? Me refiero al tratado, al texto y al parlamento, al acto que reúne a los caciques. O sea, el parlamento se traduce en un documento escrito que se llama tratado. Y llama la atención con respecto de la interpretación que le dieron los caciques al tratado, que tempranamente conocieron el texto. En 1905, por ejemplo, el cacique José del Tránsito Neipán y Juan Antonio Nailef lo conocen, mencionan el Tratado de las Canoas y hacen una interpretación de él. La cesión territorial del río Ragua y Damas la entienden como una donación a los españoles. Este es un asunto que, en mi opinión, yo no he logrado todavía, dentro de lo que es el sistema de distribución y de acceso a la tierra, no he logrado todavía entender, pero me parece que dentro del mundo mapuche
se entendía la donación de las tierras, que dentro del derecho constitucional de las MAPU, explicación se le da eso y en qué circunstancias, no lo tengo claro, pero sí tengo claro que dentro de las MAPU existía el concepto de donación. Por ejemplo, cuando ocurrió a partir del año 78, la división de las comunidades con el decreto 2568, había muchos afuerinos que estaban ocupando tierras con aprobación del lonco. Ahí hay una cosa que en mi opinión es necesario un poco más profundizar, pero entiendo que dentro de las MAPU existía la noción de donar tierras. Y los caciques, a partir de 1905, entienden que esa donación implica una retribución, no es económica. Entienden que hay un reconocimiento a la autoridad, al ejercicio de la autoridad de los loncos, de los caciques. Y esto lo digo, o sea, no era una cesión territorial o una donación, desde el punto de vista de las MAPU, que no tuviera retribución. Rolf Ester habla del don. No me parece que la donación sea parte del don. Lo que sí entiendo es que los caciques, a partir de esa donación, exigen el reconocimiento de su autoridad, o sea, de su ser, de su cargo y de las autoridades que ellos tenían al interior de sus comunidades. Digo esto porque hay un cacique de Nolguehue que en 1872 y en los mismos años, un cacique de Remegue, mencionan que invocando el Tratado de las Canoas, ellos exigen que los jueces de primera instancia no ejerzan autoridad de jurisdicción o no intervengan en los asuntos internos de la comunidad, sino que lo hagan ellos. ¿Ya? Y ese reconocimiento o ese reclamo a la autoridad de los caciques lo hacen invocando el Tratado de las Canoas. Quiero decir con esto que los caciques entendieron o comprendieron que el Tratado General de las Canoas de 1792 les reconoce el cargo y la autoridad que ellos tienen para resolver los asuntos internos. Y eso precisamente es parte de varias disposiciones o varios artículos del Tratado General de las Canoas. Y digo esto porque he leído de que algunos autores entienden el tratado a partir del articulado, o sea, de leer el texto. Pero en mi opinión, como decía anteriormente, no es posible entenderlo, el tratado, si no sería una lectura unilateral, si no se entiende la interpretación que los caciques le dieron al tratado. Y en mi opinión existe una plena coherencia entre lo que los caciques entendieron del Tratado de las Canoas y lo que está dispuesto o establecido en el texto del tratado. En resumen, si bien es cierto, el tratado surgió, el Tratado General de las Canoas surgió a partir de unos intereses de la corona, apertura del camino que uniese Valdivia y Chiloé y repoblación de Osorno, se estableció un sistema de coexistencia entre los españoles y los caciques que significaba el reconocimiento de la autonomía, que podríamos llamar hoy día la autonomía interna. Don Juan Buenupán, que ha estado enfermo hoy día, lo dieron de alta en el hospital de San Juan, fue muy cercano al cacique José del Tránsito Neipán, que fue el que el año 41 inauguró la marcha de conmemoración en Osorno del Tratado General de las Canoas cada 8 de septiembre. Y él me ha dicho
que don José del Tránsito Neipán entendía el tratado como, como un instrumento de la autonomía de todos los mapuches. Me ha contado incluso algunas anécdotas. José del Tránsito Neipán, cuando llegaba arriba a la población chilena, él no quería ingresar, y cuando ingresaba a reunirse con el gobernador, él entendía que iba a hablar con una autoridad que era igual a él. No lo entendía en el sentido de que el gobernador fuera una autoridad, el gobernador de Osorno, fuera una autoridad que estuviera por sobre él. Él entendía que las relaciones y el diálogo era entre iguales. Eso es lo que quisiera decir, amigos Peña y Damián, en esta primera intervención. Santo. Salto, Eugenio. Como siempre interesante los nuevos planteamientos que Eugenio hace cuando le ha tocado compartir y analizar el Tratado de Paz. Simplemente recordar un aspecto de carácter metodológico que creo que es bueno lo que hace Eugenio. Nos enseña y nos sugiere que este tipo de documento hay que leerlo en su contexto, y también una cosa es el texto escrito y otra cosa, ¿no es cierto?, es la comprensión que este tratado tuvo para las partes, en este caso la comprensión y la interpretación que le da el propio pueblo mapuche de la territorialidad huilliche. Y ya en reiteradas ocasiones en los últimos años se afianza el concepto político de que ese tratado es una base de reconocimiento a la autoridad de los Apu-Ulmen, los caciques que aparecen en los textos, y al respeto a un territorio, y se impone el concepto de la autonomía. Bien, pues entonces vamos a escuchar ahora al Peñi Pablo Marimán Quemenado, que se va a referir al Tratado de Tapigüe del 7 de enero de 1825. Peñi Pablo. Mari Pupeñi Bulaman, Quiñé Boyen Futrachalin, con Huiche, Huiche. A todas las personas huiche que están escuchando, y a los mapuches en su totalidad, en todo el Gualmapu, y especialmente por este nuevo aniversario del Parlamento de las Canoas, de los 227 años transcurridos. Me imagino que en los 230, en 3 años más, será mucho más grande, mucho más concurrido, y también topa que en ese mismo tiempo, en 3 años más, se conmemora también otro parlamento, que es el de Yumbel, que va a conmemorar 200 años. Entonces estamos precisamente en un tiempo en que precisamente se dieron estos hechos trascendentales ahora para nuestra memoria y para nuestra historia, y que no hay que dejarlo pasar, más por la situación presente, ¿no?, que se vive en el momento constituyente que se ha dado en llamar. Ley, me pidieron que hablara del Parlamento de Tapigüe, y decirles que, bueno, la diferencia entre uno y otro, en el cual no han transcurrido una cantidad de casi, vamos a decir, 30 y tantos años, ¿no? Es que hay una convulsión interna, digamos, dentro del mundo Winca. La antesala del Parlamento de Tapigüe es un proceso que se ha dado a llamar la emancipación, que, digamos, recorre la mayoría de Al-Yayala, ¿no?, del continente americano. Y en ese proceso, vamos a decir que los que lideran ese proceso de emancipación están echando abajo, ¿no?, disputando a esta historia colonial española, ¿no?, que fue la que en estos territorios
hizo parlamento con los mapuches, y por lo tanto se va a crear ahí una situación de violencia que perduró durante 2 décadas. O sea, la emancipación o los procesos de declaración de independencia parten de 1810, pero van a durar hasta 1830. Y vamos a darnos cuenta que estos procesos de violencia política, de lucha fratricida entre los chilenos, nacen con el Estado y perduran y se repiten, ¿no?, en el tiempo durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Y otra cuestión que es también importante indicar de entrada es que por lo general todas esas convulsiones que han ocurrido dentro de la sociedad chilena, sea en su periodo colonial, sea en su periodo republicano, han tenido repercusiones para la sociedad mapuche. Entonces, estos últimos acontecimientos, por ejemplo, después del 18 de octubre, también nos involucran, y obviamente los anteriores a esos, por ejemplo, el mismo golpe y así otros para atrás, ¿no? Entonces, tenemos una historia que nos hace entrar en relaciones, ¿no? Y como dicen algunos, desde algunos esquemas de interpretación, muchas veces lo que sucede de estas sociedades, ¿no?, repercute en la otra de manera constante. Entonces, una de las antesalas del Parlamento de Apigüe del 7 de enero de 1825 es que la sociedad huinca está en una conmoción, ¿no? Está en un conflicto en el cual está, vamos a decir, pariendo una nueva forma de organización, ¿no?, que va a dar con esta figura del Estado que perdura hasta el día de hoy. Eso no fue indiferente para los mapuches de ese periodo, y muy especialmente para aquellos que vivían cerca de una frontera histórica, pero también una frontera política, ¿no?, que era el río Biobío. Algunos, dentro de los enfoques que tienen para aproximarse e interpretar el Parlamento de Apigüe, creen que y el anterior, de 1823, del cual se sabe menos, ¿no?, que el Parlamento de Yucatán, son estratagemas que hubiera usado, ¿no?, la clase dirigente chilena de la época para, vamos a decir, apaciguar a los mapuches, no hacerlos entrar en el conflicto. Recordemos que por los tratados, ¿no?, como el de las canoas o los otros tratados de Negrete, ¿no?, que hacen los mapuches, ¿no?, con la corona, hay una intención de aliarlos y prestar apoyos, ¿no?, militares en caso de que entre o se atente, ¿no?, contra el orden colonial. Y eso llevó a que buena parte de la sociedad mapuche, especialmente la que vive en los alrededores o cercanos a la frontera, presten, ¿no es cierto?, apoyo militar a la corona en contra, digamos, de sus intentos de emancipación. Entonces, estando ese país, ¿no?, que están haciendo, ese Estado chileno en pelea en contra de la corona y también en contra de los aliados de la corona, que son los mapuches, está este enfoque, ¿no?, de que se pretende por medio de acuerdos neutralizarlos para que nos sigan, ¿no?, en una oposición o en un conflicto en contra de este naciente Estado. Yo diría que si bien eso es una estratagema, es una idea de neutralizarlos para que no entren en ese conflicto y no hagan caer a los nuevos detentores del poder, los escritos del Parlamento, creo que se puede también entender en sí mismo en un momento, en una coyuntura que se vive, digamos, en ese periodo. ¿Por qué el Parlamento? Y yo creo que ahí hay una cuestión importante que debemos de tener claro, ¿no? Existe una tradición política entre los mapuches y entre estos y los huincas, que viene desde ese periodo colonial. Los mapuches resuelven sus conflictos internos mediante un tabún o un coyantún.
y esa forma, ¿no?, de resolver los problemas los ponen a disposición de resolver después los problemas o los conflictos con las otras naciones, o lo que uno podría llamar los conflictos interétnicos. Entonces, la aparición del Parlamento de Tapico en 1825 tiene que ver con esa tradición política. Los estudios que hay de la conformación de la, vamos a llamar, comunidad política, ¿no?, que están discutiendo los patriotas, ¿no?, el bando que se queda con el poder. Si uno entra, ¿no?, en las discusiones de la constituyente de 1826 y los intentos constitucionales anteriores, se están preguntando qué postura, ¿no?, o posición toman con los ¿no?, que están al sur del río Biobío, y ellos tienen claro por las fuentes, ¿no?, que nosotros disponemos, que son una nación, que ellos ejercen, ¿no?, independencia y soberanía sobre sus territorios, y ahí la discusión si es conveniente con ellos hacer una guerra o seguir la tradición de los parlamentos, porque Chile re poco tiene que hacer ahí. Chile puede declarar en su constituyente, ¿no?, o en estos intentos de constituciones que están formándose en la década del 20, de que va, o Chile se extiende desde Copiapó hasta la isla de Chiloé, pero no ejerce soberanía ni control sobre los territorios mapuches. Entonces, de ahí que estén viendo la forma de cómo llegar a un acuerdo con esta nación, ¿no?, con los araucanos, como le llaman en aquel entonces. Entonces, si luego nosotros vemos los puntos, que son más de 30, ¿no?, que acuerda el gobierno de Ramón Freire a través, ¿no?, de sus subordinados, llevan a cabo los tratados el tratado de Tapigüe, ¿no?, con los mapuches, que tienen como representante a Francisco Marilluán. Leyendo cada uno de los puntos, nos vamos a dar cuenta que tienen mucho de común con los que se habían discutido o en las Canoas, o en Negrete, o en el mismo Tapigüe, ¿no?, o en Nacimiento, y en otros lugares donde se hicieron tratamientos. Por ejemplo, una cuestión que es importante apreciar acá. Cualquiera que intente transitar por los territorios mapuches tiene que hacerlo con un pasaporte. Y esto corre tanto para las autoridades políticos militares como también para los comerciantes. Y también para los mapuches que quieran salir fuera de su territorio e internarse, por ejemplo, al norte del río Biobío. Lo otro, se establece y se reafirma el Biobío como la línea divisoria, ¿no?, de ambas soberanías, y también se reconocen las potestades. En los artículos 18, digamos, al 20, se explicita que cualquier sujeto chileno que esté haciendo de las suyas, ¿no?, mediante la violencia, el robo, va a ser juzgado, ¿no?, por los locos, por sus consejos, ¿no?, y va a recibir las penas que son propias de los territorios mapuches. Y así también a aquellos mapuches que fuera del territorio al norte del Biobío los pillasen las autoridades chilenas. Entonces hay un reconocimiento a potestades diferenciadas que ejercen, ¿no?, su soberanía en sus territorios. Esa cuestión es explícita. Y también las maneras, ¿no?, en que ellos van a establecer, digamos, la alianza. Esta alianza le dan un nombre que es la de los nuevos aliados, ¿no?, hermanos. Entonces se habla ahí de construir una gran familia. Y aquí hay interpretaciones que pueden ser muy interesantes y que pueden entrar en sintonía con los momentos constituyentes que se viven en la actualidad. Creo que hay en el gobierno de Freire la intención, y esto lo han estudiado, ¿no?, otros historiadores, de lograr que la comunidad política que se está formando en el Estado incluya, ¿no?, la democracia de los pueblos. No se está hablando de un poder central
constituido solamente en el eje, por ejemplo, de Santiago al Paraíso, sino que también otros territorios que están al norte o al sur, hasta el mismo Concepción, tengan sus propios parlamentos, ¿no? Y luego converjan en un parlamento de la Unión. Entonces, en esa reflexión que están haciendo estos sujetos, ven que los mapuches pueden entrar dentro de, ¿no? En esa construcción de una comunidad política a través de sus propias dirigencias, en este caso reconocidas como diputaciones. Incluso en el acta del Parlamento se trata, digamos, a Francisco Marilval como un diputado. Y ese diputado va a tener cierta autoridad sobre los loncos y va a ser la especie de bisagra, ¿no?, entre la sociedad política mapuche y la sociedad chilena que se está constituyendo, ¿no?, a través de estos ensayos constitucionales en ese periodo de la década del 20. Entonces, hay rituales conjuntos que se establecen para sellar estos acuerdos que vienen también de esa práctica de parlamentos del periodo colonial. Y hay algunos puntos que yo creo que es bueno traerlos a la discusión actual, especialmente uno que aparece con el número 29, ¿no? El punto 29, lo voy a leer, pues dice, queda al arbitrio del Supremo Gobierno de Chile, ¿no? No lo dice, yo lo estoy agregando, de Chile, designar los tiempos en que a estos nuevos hermanos, es decir, mapuches y chilenos, se haga un parlamento general, más ellos, refiriéndose a los mapuches, deberán concurrir en junta cuando el gobierno, para tratar de grandes negocios, tenga o bien citarlos a dietas particulares. Yo creo que eso se logró, lo de citarlos a juntas para dietas particulares, ¿no?, para discutir algunos aspectos en particular en otros momentos, en otros años posteriores, pero quedó en punto suspensivo, ¿no? La entrada que dice que se designará en un tiempo para que estos nuevos hermanos hagan un parlamento general. Yo creo que ahí hay una deuda que está abierta hasta el presente. Ese parlamento general, que es parte de los acuerdos de Tapigüe, es el que estamos esperando que se concrete, digamos, algún día en estos tiempos, para efecto de impulsar y materializar los acuerdos que se consagraron en ese momento. Bien, decir, por último, en un periodo posterior, ¿no?, a este Parlamento de 1825, que si bien hay un gobierno en Chile que cree en la democracia de los pueblos en ese periodo, ¿no?, que pueden constituirse poderes por territorio, los mapuches también, el suyo ya lo tienen, ¿no?, y pueden entrar a converger en una idea de comunidad política mucho mayor. Eso, si bien tenía un sentido, cae, vamos a decir, por los conflictos nuevamente de los propios chilenos. Hay una batalla que hoy día se llama como un conflicto interoligárquico entre lo que ustedes han escuchado, ¿no?, los bandos conservadores y liberales, o Perucón y Pipiolo, en el año 1830, que hace que estos bandos conservadores terminen con el poder. Y ese bando conservador es el que va a escribir la Constitución de 1833, que es la que en definitiva modela en su articulado la idea de un Estado central vertical, ¿no?, jerárquico, que no tiene nada que ver con la democracia de los pueblos, y donde los mapuches no aparecemos pero por ningún lado. Ese grupo conservador, que precisamente a las fuerzas liberales de ese periodo, que pudieron haber tenido la visión, ¿no?, de una comunidad política incluyente de la nación mapuche, va a requerir de unas décadas en el gobierno, de esos decenios que se les llama, para en 1852, de manera arbitraria, designar los territorios mapuche al sur del río Biobío, que lo habían planteado, ¿no?, en el Parlamento de Tapigüe, como provincias chilenas. O sea,
no recurrieron a un parlamento como el de Yumbel o el de Tadigüe para tomar una decisión que va a llevar a la guerra, ¿no? Al conflicto abierto desde 1859 hasta 1884, o sea, 25 años de una guerra genocida que no está inscrita, ¿no? Ni acordada, y que hace que Chile se tome estos territorios, ¿no? Fuera de cualquier lógica de parlamento. Entonces, eso es lo que yo podría decir en esta primera parte respecto del Parlamento de Tapivo, de lo que lo antecede, de lo que es y de lo que posteriormente también sucede. Mayún Peñi Pablo, decir primero que se escuchaba durante toda tu exposición un chicharreo. Creemos que puede ser, ¿tú estás con algún micrófono de solapa o algo así? O alguien en el chat dijo que creo que tenía un poco poca capacidad en tu equipo, que se escuchaba un chicharreo. Para que mientras conversamos veas si eres tú o, no, o Lucho. Bien, a propósito de lo planteado por Pablo, simplemente para rescatar algunos elementos y hacer el enlace con preguntas e interrogantes que puedan plantearnos en el chat ahora mientras yo expreso un par de cosas. Bueno, es verdad, se aproximan fechas importantes para el Tratado de Yumbel y el Tratado de Paz. Eh, Importante el contexto político de la naciente República de Chile, que decía Pablo, una época de convulsiones. Agregar a la firma de este tratado que en el gobierno de Ramón Freire, que en 1826 se firmó el Tratado de Tantauco, importante en el proceso de reivindicación de las tierras y del pueblo huilliche, de la territorialidad de huilliche dentro del pueblo mapuche en general, digamos. Y estamos aquí cerquita los del Chauracahuín y los peñi huilliche de Chiloé. Por tanto, hay otro elemento interesante. Y la impresión que tenemos los que no somos del área de la historia, pero al leer la impresión que tenemos que estos tratados se hayan firmado Ramón Freire, que pretendía un modelo de Estado diferente, razón por la cual también creo que duró poco en el gobierno, y con el concepto que nos recuerda a Pablo de la democracia de los pueblos, y el rol que jugaban, ¿no es cierto?, los grandes loncos y caciques, que en este caso el rol de diputado de Francisco Mariluán. Han llegado en los chats más preocupación del chicharreo que teníamos. Veo pocas preguntas, pero voy a leer algunas. Saludos a Eugenio. ¿Existe documentación judicial que permite analizar el grado de cumplimiento del Tratado de las Canoas en la costa de Osorno en el siglo XIX? Un poco más arriba, eso lo planteó Gabriel. Eh, a ver, más arriba, eh, Quinto Nahuel, no olvidar el lado este de la cordillera, Patagonia Argentina era asignada a Chile. Eh, Preocupaciones por el chicharreo de nuestros participantes. Algo más arriba no veo otras preguntas. Quinto Nahuel también agrega más anterior: España necesitaba parlamentar. En Francia, en ese año, el rey de Francia ha sido ejecutado durante el Parlamento. María Antonieta ha sido ejecutada. Dice, buenas noches, respecto al sector de Poyoy con las lumes, etcétera, ¿qué lugar histórico ocupa? Abierta, Eugenio. Tu micrófono, Eugenio. Mira, me parece buena la observación que hace el Pablo y tú, Bernardo, con respecto de Ramón Freire. La política de Ramón Freire para mí realmente es un asunto, un tema que es necesario estudiar. Porque mira, por dos cosas, además de que durante su gobierno se, se suscribió ese tratado de Tapigüe, hay que recordar también que los títulos de comisario, el decreto,
mediante el cual se efectuaron la titulación por título de comisario, como se conoce acá, también de su gobierno, de Ramón Freire. Y por otro lado, el Tratado de Tantauco también es durante el gobierno de Chiloé, también es durante el gobierno de Ramón Freire. Entonces, claro, Pablo recuerda el gobierno de los pueblos, la democracia de los pueblos, las asambleas provinciales, y yo creo que el gobierno de Ramón Freire, lo que fue la política indígena de Ramón Freire, merece realmente un estudio para comprender, porque no es casualidad lo del tratado de Tapigüe, la titulación con los títulos de comisario y el tratado de Tantau con Chiloé. No es casualidad eso. Lo otro que quisiera decir, volviendo al tema, me recuerdo ahora, es que ocurre una situación también que es importante tener en cuenta. Si bien es cierto, el Tratado de las Canoas se hizo con los caciques que estaban bordeando el río Rahuesí, los caciques del interior del territorio también conocían del tratado, conocieron el texto y participaron de las disposiciones que el tratado tenía. Entonces, y eso llama la atención. O sea, no es un tratado de la gente de la costa. También fue entendido y asumido y aceptado por los caciques del interior del Cutahuillimapu. Eso. Pablo, algo sobre el tema de Ramón Freire. O sea, yo creo que, ¿me escuchan bien ahora? Sí. ¿Sí? Sí, Ah, sí. ya, qué bueno. Ya. Yo, o sea, pienso que hay un interés, ¿no? Por poner esta idea de ciudadanía que se está construyendo, que se está discutiendo, así como en la actualidad. Hoy día en la actualidad se está viendo si la ciudadanía en la cual nosotros hemos convivido, digamos, todas estas décadas hemos crecido, se puede ampliar y se puede hablar de una ciudadanía, ¿no?, que integre a sujetos en su diversidad cultural, su pertenencia étnica, no a una nación, ¿por qué no a una sola? Sino que cuando somos diferentes, en la época también es parte de la discusión. Recuerden que en el contexto del Parlamento de las Canoas y de los otros parlamentos que hizo, ¿no?, el pueblo mapuche con la corona, está en un estatus de vasallo o una idea, ¿no?, de especie de súbdito, pero con esta situación particular, ¿no?, de que los mapuches aún teniendo esa relación con el rey, porque es directa con el rey, a través de sus representantes en la colonia, pueden hacer lo que ellos quieren, ¿no?, dentro de su territorio, porque son soberanos. En el caso del Parlamento de Freire, busca, y ahí algunos ven como una trampa, ¿no?, de establecer en los mapuches una ciudadanía. Ahora, ¿cuál es la trampa? Es que si yo soy ciudadano, comparto la comunidad política, entonces luego, o el día de mañana, tendré que también adecuarme, ¿no?, a las normas o a lo que emane, ¿no?, de los poderes, sean legislativos, sean judiciales o sean ejecutivos. Sin embargo, eso no se dio y los mapuches siguieron siendo en adelante del Parlamento y luego con los otros gobiernos conservadores, ¿no?, soberanos e independientes, digamos, en su territorio. Quizás ahí está la diferencia con el mundo huilliche, que fue en parte influido, ¿no?, por este Parlamento de las Canoas, como lo explicó Eugenio, o después por las leyes de comisario del mismo Freire, y más adelante, ¿no?, por las políticas de colonización que empezaron por allá por el 1840, en el caso de los territorios al sur del río Biobío y hasta cerca ya de Valdivia, ¿no?, por último del río Cruce, siguió ese contexto de independencia. Decirles que a lo mejor es importante que en ese periodo de convulsión que viene, ¿no?, después del Parlamento de Tapigüe, en el cual esos liberales pierden ante esos conservadores que quieren crear este Estado como lo conocemos hasta el día de hoy, los mapuches pudieron, a través de un parlamento que ya es propio de los mapuches de Boroa del año 1837, establecer, ¿no?, nuevamente las paces con estos gobiernos que van a querer de a poco ir corriendo, ¿no?, la raya, ¿no?, que es
es el límite este del río Biobío, pero que ya no lo podrán hacer de 1859, cuando ya los gobiernos posteriores, especialmente el gobierno de Montt, se plantea la guerra, ¿no? Como uno de sus propósitos de anexar estos territorios a su soberanía. Eso que podría decir, agregar. Mañón Peñi. Viviana Rantul, voy a leer lo que han comentado, preguntado nuestra audiencia y luego ambos pueden hacer un comentario adicional. Viviana Rantul se pregunta, para ambos, hablaron de autonomía y democracia de los pueblos. ¿Esos parlamentos cómo pueden incidir hoy en lograr la pluriculturalidad? Cristian Lincovil, ¿cómo se explica que en el trabajo de las canoas se asuma que la corona española podía castigar delitos cometidos por los mapuche y huilliche? ¿No representa eso una pérdida de autonomía de parte de los LOF? Saludos de Gabriel. Washington Guerrero, ¿se ha presentado algún reclamo ante las Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados entre autoridades mapuche y el Estado chileno? Gastón Neira Zárate, interesante comparación de las estrategias pasadas adoptadas por Chile y el momento actual. ¿Cómo establecer la dominación? Pablo Fábrega, saludos desde el Milipuyín. Los tratados analizados, ¿hay alguna referencia al territorio más al sur, hacia el lago Yanquihue? Samuel Milinao pregunta a los expositores, ¿por qué los distintos conversatorios y debates sobre los tratados, acuerdos, etcétera, entre la corona española, el pueblo mapuche y el Estado, no se habla del rol y función que jugaba la religión católica? A eso le hago la siguiente pregunta a los panelistas. ¿Cómo asociar estas inquietudes que nos plantea la audiencia con dos instrumentos que generalmente son analizados de una manera histórica, pero nosotros y jurídica en algunos casos, que queremos que hoy día es cómo estos instrumentos pueden incidir sustancialmente en una nueva relación, ya que estamos en una etapa previa a la construcción de una nueva democracia? Y creo que hay dos conceptos que surgen de los mismos tratados, autonomía al menos han citado, autodeterminación. El tema es, ¿qué entienden ustedes por autodeterminación? Y si este tipo de instrumentos políticos, jurídicos, históricos, tienen incidencia y hagan esa relación. Eugenio y Paulo tienen la palabra. Pablo, No sé, parto yo. como Nada quieras. más. Ya, a ver, tiraron como hartas preguntas que están re interesantes. Voy a tratar de acordarme y de enrielarla con la última, que en este caso hace Bernardo. A ver, hay un abogado mapuche, don José Lincoqueo, que viene planteando, ¿no?, de los 90, la idea de que Chile transgredió estos tratados, ¿no?, estos pactos, por cuanto en el mismo orden, ¿no?, que va generando la República en ese siglo XIX, por ejemplo, cuando llega a establecer estos códigos civiles, ¿no?, y esos códigos civiles establecen, entre otras cosas, ¿no?, la constitución de la propiedad, señalan, ¿no?, en 1866 de que no puede constituirse una propiedad con métodos punitivos, es decir, en contexto de guerra. Y toda la propiedad, ¿no?, que está al sur del río Biobío, allá en La Unión, allá en Chauracahuín, ¿no?, Melipulli, está en contextos de violencia, en contextos de opresión, en contextos de colonización. Entonces es completamente coactivo, ¿no? Está presionándose para provocar y crearse una propiedad, ¿no?, que de gran estatus de colonización, de privado, como se le quiera llamar. Entonces eso está completamente fuera de la ley. Lo otro, un pacto o un tratado que se consagra, ¿no?, o se firma, deja de serlo en la medida que se establezca un método, un mecanismo para dejarlo fuera de vigencia. Por eso que es importante que en los parlamentos, eso de las canoas, como en el de Tapigüe, hay un rito que hacen las autoridades, las cuales rompen una lanza, rompen los huayqui, ¿no? Las lanzas y las entierran, y cada cual hace un rito que es casi intercultural, digamos, leyéndolo desde ahora, y eso no se vuelve a hacer después. Por lo tanto, los tratados, según los enfoques de este abogado, ¿no?, mapuche,
siguen vigentes y los podemos también recoger desde ahora. Respecto de los conceptos, para mí siempre es bueno precisar, y esto lo aprendimos, ¿no? Desde los años 90, en cuanto a que la autonomía siempre tiene que ver con las capacidades de gobernabilidad que tiene una parte de un cuerpo. ¿Ah? Por ejemplo, dentro de un país puede haber un territorio que tiene ciertos derechos, ¿no? Que lo hacen tener capacidades quizás distintas respecto a otros en materia de administración, en materia de territorio o de otro tipo. Pero la independencia es otra cuestión. Entonces, cuando aquí hablamos de los parlamentos, y particularmente del Parlamento de 1825, si bien los chilenos, mediante esta idea de ciudadanizar, a lo mejor lo dije mal, pero se entendió, a los mapuches buscan darle una capacidad de autonomía, ¿no? Dentro de un cuerpo mayor que sería esta gran familia de los chilenos. Pero en los hechos y en la práctica, los mapuches vivimos una independencia. Por eso es que a mí me gusta hablar y insistir en esa idea. La autodeterminación es hoy día un derecho que tenemos los pueblos, pero también es una capacidad, es la capacidad de decidir por nosotros, de incidir sobre nosotros, sobre nuestra espacialidad, sin que otros, digamos, nos tutelen. Creo que los parlamentos, estos antiguos, trataron de consagrar, hablando en jerga actual, la autodeterminación en una de sus expresiones que es la independencia, como se vivió, ¿no? Hasta antes de la guerra que se nos hizo. Creo que en la actualidad, en el momento constituyente que se abre, los proyectos políticos mapuches que se han generado en las últimas 3 décadas han insistido en las capacidades de autonomía. No se está hablando de una secesión, de volver a un tiempo que fue, sino que dentro de este orden, y especialmente en el momento constituyente, lograr tener el control de los territorios, lograr construir gobernabilidad sobre esos territorios mediante los consejos del ONCO, mediante parlamentos autonómicos, o como uno le quiera llamar. Y yo creo que en la medida que en nuestra memoria y en poder congregarnos respecto de esos momentos, ahora se celebra el 2023, los 200 años de Yumbel, los 230, ¿no? O más de las canoas, en el 2025 los 200 años de Tapigüe. Es bueno que nosotros vayamos teniendo esos espacios para irnos reconstituyendo. Y los pueblos cuando se reconstituyen, lo hacen sobre sus capacidades y sobre los derechos, ¿no? Que tienen. Algunos han planteado que otros pueblos en el mundo se plantean referéndum para decidir por ellos, ¿no? Y no que otros decidan por ellos qué es lo que verdaderamente quieren como estatus político, ¿no? Para convivir dentro de la sociedad. Hay un momento constituyente abierto, hay planteamientos de escaño reservado para poder modelar, digamos, esa constitución que se quiere definir. Bueno, hay caminos, ¿no? Hay estrategias. Una de las cosas que los mapuches han tenido en el tiempo ha sido la posibilidad de combinar distintas estrategias. Veamos si eso funciona también en la actualidad. Creo que ha venido funcionando así, de todas maneras, hasta el día de hoy. Creo que por ahí traté de responder a... Muy bien. Peña Eugenio. Mira, quisiera decir dos cosas, dos asuntos. Mira, de las canoas fue invocado con posterioridad a la independencia de Chile y a las constituciones, las primeras constituciones que se dio, y fue invocado por los caciques por cuando hubo la usurpación masiva de tierras en la región del Puta-Huillimapa. Entonces, el momento histórico en que el Tratado de las Canoas fue suscrito a fines del periodo colonial español y el Tratado de Tapigüe se dieron en situaciones, en momentos históricos distintos, donde predominaba un tipo de comprensión, en mi opinión, distinto. En la política de tratados era parte de la corona española con aquellos pueblos que consideraba alzados o rebeldes.
el Estado chileno hizo tabla rasa de los tratados, los ignoró completamente porque tenía una ideología que había importado de la Revolución Francesa, donde predominaba una ideología liberal del individualismo, el liberalismo individualista. Todas las personas tenían derechos individuales y se borraron abiertamente todo lo que hoy día en derecho internacional se llaman los derechos colectivos. O sea, la negación misma de la existencia de los pueblos como preexistentes al Estado y los tratados suscritos previamente a la formación del Estado. Entonces son dos concepciones distintas, la del Estado chileno. Y una, a propósito de la Convención Constituyente, a mí me parece que es la oportunidad de colocar varios derechos que largamente han sido postergados, pero me preocupa la ideología, esa ideología liberal individualista que niega la existencia de los pueblos y los derechos colectivos, porque la sociedad chilena ha sido influenciada por esos, desde la escuela, desde la propia escuela. La escuela ha sido el instrumento que esa ideología difundió, propagó en la sociedad chilena, del individualismo y del liberalismo individualista y de la negación de la existencia de pueblos y de derechos colectivos. Entonces, me preocupa que los constituyentes no indígenas asuman también la existencia de pueblos que tienen derechos colectivos y no derechos individuales. Mira, a esto quiero agregar este segundo punto. Hay un tratado de Chile, un tratado internacional de Chile, que es del año 26, del 18 de junio del año 1826, que reconoce, suscrito por Chile, que reconoce la propiedad española adquirida antes de la formación del Estado chileno. Por ejemplo, a partir del año 1778, en pleno periodo del colonialismo español, en Valdivia existía lo que hoy día llamamos un conservador de bienes raíces. Las propiedades que estaban inscritas en ese conservador de bienes raíces, a partir de 1778, el Estado chileno las reconoció como título legítimo de propiedad de la tierra. ¿Por qué el Estado chileno no reconoció, así como reconoció esas escrituras, por qué no reconoció los tratados, el Tratado de las Canoas? Y no lo reconoció precisamente imbuido, influenciado por esa ideología del Estado francés. Hay un artículo de la Constitución chilena que dice que Chile es, de la actual Constitución, que dice que Chile es un Estado único e indivisible. Esa frase es copia de la Constitución francesa, originada en la Revolución Francesa, que dio origen a todo lo que pasó posteriormente. La historia del pueblo mapuche huilliche, o de la historia de los mapuches huilliche, es una historia, me refiero al tema de la tierra, al tema de la labor de adoctrinamiento de las misiones de la costa, es una historia del ejercicio de esa ideología que en mi opinión hasta el día de hoy domina en la sociedad chilena y en la clase dirigente del país. Los pueblos no pueden tener derechos colectivos, no pueden ser reconocidos como pueblos, porque fueron desde kindergarten influenciados por esa ideología. Entonces, el Tratado de las Canoas siempre fue invocado, incluso con posterioridad a la formación del Estado y a la independencia de Chile. Los caciques no se han olvidado de eso, lo tienen presente que a ellos les fue reconocido la autonomía en los asuntos internos, la capacidad, la atribución para resolver sus asuntos internos. Incluso cuando los alemanes empezaron a apropiarse de tierras masivamente, invocando o aprovechándose del Código Civil y la falta de una legislación protectora de tierras. Digo finalmente
la palabra cacique, porque es la que hasta el momento es usada por los propios caciques y por debajo de ellos a nivel territorial están los loncos. Creo que esa palabra progresivamente debe ser eh, reemplazada por el concepto de apurmen, pero eso es parte, en mi opinión, de un proceso de restitución, de recuperación de lo que es la historia, las tradiciones, el Asmapu propiamente huilliche, porque también veo en la actualidad que está ocurriendo una mapuchización del Futahuillimapu. Los huilliches tenían una forma de ser cultural, política, e incluso en la vestimenta que era propia, distintiva de la Araucanía. Y en ese proceso creo que estamos. Gracias. Chao. Mañún dice huilliche. Mañón, Mañón. Marcelo Repol dice, reconocimiento de título comisario que fueron entregados 2 años más tarde del Tratado de Tapico. ¿Cómo se sobrepusieron otros títulos? Eh, eh, Marcelo Repol, ¿estamos en condiciones de gobernanza autonomista? A esas dos inquietudes le vamos a agregar dos inquietudes que van a plantear dos peñes. En primer lugar, Martín Correa, un gusto de verte, Martín, y posteriormente Marcial Colín. Martín, Luis Pizarro le va a dar el pase al micrófono. O Martín, tu micrófono. Ya, hola, Bernardo, Pablo, Eugenio, tanto tiempo que nos tengamos Igual. que ver en estas condiciones, pero peor es nada. Bueno, primero agradecer todo el trabún que se está realizando, creo que es de una importancia mayor, sobre todo actualmente cuando no se está respetando el convenio 169 de la OIT, que es una vez más el Estado no respetando tratados. Y quisiera señalar al respecto que los tratados están vigentes mientras no se deroguen. ¿Qué es lo que pasa con Tapigüe? ¿Qué es lo que pasa con el Tratado de las Canoas? ¿Qué es lo que pasa con el Tratado de Tantauco? Y respecto del Tratado del Parlamento de Tapigüe, quisiera preguntarle a Pablo su visión, que al no estar derogado este tratado, y sin embargo el Estado chileno declara territorio de indígenas y luego de colonización con la creación de la provincia de Arauco, viene el proceso de erradicación. Sin embargo, los remates son previos al proceso de erradicación, empieza en 1867, y el proceso de erradicación-reducción empieza en 1884. Por tanto, las comunidades fueron finalmente erradicadas los sobrantes del proceso de erradicación, lo que en sí constituye un acto ilegal, y que es la base de la gran parte de la demanda territorial hoy día, que son las demandas de las tierras antiguas. Igual situación ocurre con el Tratado de Tantauco, que declara que todas las tierras que hayan sido entregadas por la corona española antes del Tratado de Tantauco, que se firma en 1826, serán respetadas. Sin embargo, en 1900 se decreta fiscal toda la isla de Chiloé, y ahí empieza la usurpación territorial, sin respetar nuevamente el tratado. Y finalmente, para no alargarme, a Eugenio, que hay un elemento que yo creo que es fundamental también en el Tratado de las Canoas, que señala respecto de las misiones religiosas, que se entregan las misiones, unos espacios territoriales determinados por los caciques, pero se señala explícitamente en el tratado que la propiedad, el dominio del espacio que se está entregando continúa en manos de los caciques y de sus herederos. Sin embargo, hoy día las misiones de la iglesia, que está en San Juan, en Quilacagüín, aquí en Valdivia, en Pelchuquín, se han transformado en básicamente empresas inmobiliarias que están vendiendo espacios territoriales que fueron entregados en uso, en concesión se podría decir, pero sin entregar el dominio. Esos tres elementos, y por tanto existe la demanda también a recuperar esos territorios, y en términos de que se reconozca lo que se firmó en aquel tratado y en la forma de entrega de las tierras. Las tierras nunca fueron entregadas en dominio, fueron entregadas en uso, y se señala explícitamente en el Tratado de las Canoas que el dominio continúa siendo del cacique y de sus herederos. Eso. Una pregunta larga, Gracias. No, pero bien, gracias Martín. Peña y Marcial. ¿cómo está Marcial?
Marcial, te toca. Tu micrófono. Micrófono, Marcial. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, mira, muchas gracias. Cada vez que hablamos de los tratados resulta bien interesante, particularmente porque voy a hablar principalmente de los que nos corresponde a los mapuches. Los mapuches somos muy buenos para dar discursos, pero en este tema yo creo que nos falta harto conocimiento respecto de lo que son los tratados, sus consecuencias, su validez, su contenido. Y creo que es un problema nuestro, ya de la dirigencia en general, que por lo general caemos solo en titulares, pero carecemos de un desarrollo del contenido. Y si uno se da el tiempo, si nos diéramos el tiempo de verdad y en serio, tendríamos que a lo mejor inventar más seminarios o clases específicas o cursos que nos hicieran analizar bien los tratados a nosotros, los mapuches. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a veces usamos palabras y conceptos que finalmente no tienen ninguna relación uno con otro. ¿Ya? Y es más, si vamos y si vemos los tratados como documentos históricos, por ejemplo, vamos a encontrar ahí una cantidad de conceptos y un lenguaje que en la actualidad es muy útil para comprender nuestra propia historia. ¿Ya? Yo he escuchado todavía hermanos que dicen que somos etnia. No alcanzamos a dimensionar el concepto de pueblos. Los tratados hablaban de naciones, hablaban de nación. Había un lenguaje explícito. Tiene consecuencias en la actualidad y debe tener consecuencias. Por otro lado, hablaban de la división espacial y estructural del pueblo mapuche. Ahí está perfectamente claro cómo era el pueblo, qué es lo que era la división de los Putalmapos, por ejemplo, y qué tipo de tratados eran. Algunos eran nacionales, por decirlo de una manera que involucraba a prácticamente todos los Putalmapos, y otros eran para tratar algunos temas de carácter fronterizo. Hay distintos tipos de tratados, pero lo que sí hay, y también eso lo recoge un informe del relator de Naciones Unidas, Miguel Alfonso Martínez, que demoró en su estudio 9 años, y en el cual se dedicó exclusivamente a hacer un estudio de los tratados de los pueblos indígenas con los colonizadores. Y resulta interesante porque, bueno, él de alguna manera dice, bueno, los tratados también eran una forma de relacionarse, pero eran instrumentos de colonización. Pero ahí instala otro punto en el cual señala que había una subjetividad de los pueblos indígenas con pleno conocimiento de lo que se hacía en un tratado. Y él lo resume con una frase así como, hay un reconocimiento a la capacidad jurídica de los pueblos indígenas, y particularmente del pueblo mapuche, una capacidad jurídica para negociar y celebrar y firmar tratados. Ya, yo creo que la mayoría de mucha gente no se ha preocupado de estudiar esto. ¿Y por qué lo digo? Porque en el contexto actual, ya donde todavía se confunden los conceptos de pueblo-nación, donde todavía algunos dicen que el pueblo mapuche disfrutaba de autonomía. No, el pueblo mapuche era un pueblo independiente y soberano. O sea, hay diferencia en los conceptos. ¿Qué autonomía? Era independiente, tal cual. O sea, no le busquemos, no rebajemos nosotros mismos nuestra historia. Frente a eso, hoy día, ¿cómo entonces podríamos ejercer el derecho a la libre determinación en el contexto actual y en un contexto que se supone puede haber una posible nueva constitución? Entonces, si vinculamos la vigencia de los tratados, su contenido, su lenguaje, tenemos pero una cantidad enorme de sustrato, por decirlo de una manera,
para reescribir lo que puede venir hacia el futuro. Pero ahí también va una crítica a mis propios hermanos y hermanas que son profesionales del derecho, por ejemplo, y en vez de andar dando charlas sobre nueva constitución y Estado plurinacional, a mí me gustaría verlos demandando al Estado chileno en tribunales internacionales. O sea, usar esa vía para la restitución territorial. Yo creo que hay una tremenda deuda de nuestros mismos profesionales, de los mismos intelectuales nuestros que se han fugado de nuestros territorios. Tenemos una deuda, ellos tienen una deuda y debieran saldarla apoyando este tipo de cosas, porque el movimiento mapuche principalmente ha sido llevado por la gente de las comunidades, por la gente que está ahí sufriendo los efectos de la dominación de manera permanente. Aquellos que han salido un poco de esto también miran desde fuera. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Hoy día, por ejemplo, la declaración de la OEA entrega un instrumento y dice, cuando los pueblos no puedan lograr arreglar sus controversias con los estados, entonces aquí tenemos un instrumento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se llega ahí? Y por qué no decirlo otras cortes, utilizando ya los estudios, utilizando todo el contenido de los tratados y utilizando también los tratados internacionales que hoy día están vigentes en Chile. El convenio 169, por ejemplo, del cual yo me alegro, pero profundamente, que mis hermanos en la actualidad, luego de más de 10 años de vigencia, reclamen su implementación, cuando muchos de ellos antes han dicho que el convenio no sirve para nada. Entonces eso es producto, si bien de la colonización, de la brecha en educación, también es una responsabilidad que nosotros tenemos de autoformarnos. Y yo creo que esta iniciativa que han tenido aquí y esta predisposición que tiene Eugenio con Pablo, no debe quedarse solo en un conversatorio, sino que tenemos que tratar de proyectarlo de alguna manera para formar a nuestra gente en nuestra historia a partir de estos tremendos instrumentos que, como le digo, nos entregan una cantidad enorme de material para no andar perdidos por la vida y no andar disparando y tratando de copiar cosas que hay en otros países. Porque nuestra realidad, como la realidad de todos los pueblos, es única. Ahí está la validez de lo que se llama identidad colectiva. Gracias. Mañún Peñi Marcial. Rodrigo Nicolás Díaz dice: quisiera que se hable un poco del proceso de despojo territorial de San Juan de la Costa. Roberto Rantul dice: ¿qué debemos y podemos hacer para la recuperación de los derechos huilliches? Quintunahuel: solo existirá autonomía cuando seamos ungidos nuevamente por Guenechen, la regerminación de nuestros valores y la reivindicación de nuestra filogenia. A eso lo que planteó Martín Correa, le pidió a Eugenio que responda, que agregue alguna reflexión, y lo que plantea Marcial, ahí pueden responder Eugenio y Pablo. ¿Quién empieza? ¿Pablo, Eugenio? Pablo. No sé. Ya. Bien, voy a partir por la intervención del Marcial. Decirles que, claro, es importante ver cómo quedan consagrados en estos textos, estos documentos históricos, las estructuras, ¿no?, políticas del pueblo mapuche. Decirles nomás que ahí se habla de los Futalmapu, se habla, ¿no?, de los Meli Huitranmapu. Y luego cuando yo eso lo relaciono con las escrituras, ¿no?, de los loncos de la época, se refieren exactamente a esas coordenadas. O sea, nosotros hoy día cuando hablamos, ¿no?, y nos saludamos y decimos de dónde venimos, decimos nuestra comunidad, pero esos términos que son muy de ahora, muy de lo contemporáneo, ¿no?, de las últimas leyes indígenas y de los procesos de erradicación, antes no existen. O sea, la base de estas estructuras son estos los Mapu, son estos Quiñalmapu, ¿no?, estos grandes territorios que obviamente van a ser apetecidos por los intereses de particulares, ¿no?, y de estos otros que han tenido hasta el día de hoy su visión sobre ello y los quisieran.
pero están estas otras estructuras que son los consejos que los congregan y los cuales toman decisiones, ¿no? Y hacen la interlocución con las estructuras del Estado en su periodo colonial, en su periodo republicano. Ese Estado que ahí me interesaría, ¿no?, insistir en una cuestión, y esto es un mensaje para los chilenos, y también, bueno, para nosotros los mapuches, ¿no? Pero el mundo chileno no lo podemos ver tan solo en blanco y negro, tiene matices. Freire no es O'Higgins, Freire no es Montt, después, ¿no? Ni estos son los otros gobernantes que nos ha tocado conocer después a nosotros. Hay una intención de una parte de ellos de preocuparse de, ahora podríamos decir incluir, ¿no?, usar esos términos en boga, pero de pensarse, ¿no?, de manera conjunta, no más que esas opciones políticas pierden en sus conflictos, en el terreno estrictamente militar, y para graficarlo mejor, nos podemos venir, digamos, a lo contemporáneo y decir el golpe es una forma en el cual esa posición chilena absoluta, vamos a decir napoleónica que mencionaba, ¿no?, Eugenio, de concebir un Estado, una sola nación, una sola lengua, una sola cultura, una sola juridicidad, es la que se impone y retrotrae todo el proceso antes del golpe, ¿no?, en el cual se abrió cierta conciencia a comprender de que ese mundo mapuche era una cultura, era válida, existía en el urbano, tenían derechos y había que hacer justicia social. A lo mejor le negaban la condición nacional, o sea, de tener intereses como pueblo, pero se estaba abriendo eso, pero eso cayó de golpe. Ahora nuevamente se abrió un proceso en el cual se está hablando de una plurinacionalización, aunque se cree por parte de algunos, ¿no?, que solamente poniéndole ese adjetivo al Estado va a cambiar la relación, y no es así. O sea, en la medida que los pueblos nos reconstituyamos en nuestros territorios, va a cambiar la relación, pero simplemente decirles de que esa es una cuestión que es importante, que transcurre dentro del mundo chileno, y cuando entra en crisis nos salpica, y siempre nos termina involucrando. Bueno, Martín hizo una pregunta, o sea, un comentario, decirte, Martín, ¿no?, respecto de estos procesos en los cuales no se vienen las radicaciones. Bueno, la radicación sale por una ley del año 1866. Incluso hay unas primeras radicaciones de esos años, ¿no?, que están por acá, por Galvarino, cerca de donde yo vivo. Pero el proceso de erradicación en su masividad se lleva en el periodo de la posguerra, es decir, terminada, ¿no?, la conquista militar, no la ocupación o la pacificación, como le quieren decir, entre 1864 y 1930, ¿no?, casi 50 años, los cuales nos están despojando legalmente. Decir que nosotros tenemos que tener claro, al menos los de acá de más al norte, que esa guerra va del año 1859 al 1884. Son 25 años donde estos procesos de reduccionamiento se inscriben. Por lo tanto, los otros procesos que quieran fiscalizar la tierra y después defenderla, ¿no?, y juelarla o crear fondos, están hechos en pleno proceso bélico. O sea, es completamente compulsivo. No son, digamos, cuestiones que terminaron después de un proceso bélico y empezaron. No, son en pleno proceso bélico y después postbélico. Bueno, termino nomás diciendo que hay una cuestión ahí, para sacarlo de la ideología nomás, de la cuestión del asunto este de que el Estado puede haberse afrancesado, ¿no? Y decir que hay fenómenos sociológicos potentes. O'Higgins, al mismo tiempo que está liquidando los pueblos de indios, proceso que parte en 1813, ¿no?, después de declarar la independencia, y que después con la ley de comisarios, ¿no?, en 1823, 10 años después, insisten en esos procesos que, si bien en el mundo huilliche agarran esa figura de títulos de comisario con las características que tiene, en los valles centrales, ¿no?, que se le llama hoy en día el norte del Biobío, significó seguir aniquilando a los pueblos de indios, que eran figuras que se habían conformado en el periodo de la colonia. De ahí surge mucha gente, mapuche obviamente, y de otros pueblos, que quedan entregados como vagabundos, como gañanes, como peones, como inquilinos, a la hacienda. La hacienda,
absorbe esa población, la inquiliniza y toma sus tierras. Entonces, esos grupos luego van a darle un matiz a los chilenos que estaban en esta oligarquía, ¿no? Entre liberales, conservadores, pelucones y de los otros, y van a entrar como una tercera, una cuarta o una quinta vía que hoy día y con el paso del tiempo han creado sus memorias, sus culturas y también sus opciones políticas, y que hoy día están ensanchando, ¿no?, las visiones del Estado para ver también cómo dialogan con los mundos huilliches, con los mundos mapuches en general, y eso es bueno tenerlo presente, y yo creo que ellos van a entrar a entender estos estatutos, ¿no?, que existen y que tenemos, que han sido interrumpidos, pero que están vigentes, como son los parlamentos. Eso podría responder a grandes rasgos. Muy bien, gracias Mayún Peñi. Peña Eugenio. Mira, bueno, en este conversatorio, en honor al tiempo, digamos, hemos tenido que centrarnos en lo principal del tema, los tratados de las Canoas y de Tapigüe respectivamente. Hay muchas cosas que habría sido necesario señalar, pero quizás sea motivo para un segundo conversatorio más adelante. Ahora mira, en los últimos años, a propósito de lo que señala Martín Correa y algunas personas que he estado leyendo de los chats, mira, quisiera decir lo siguiente, en los últimos años, en el último año, mejor dicho, a partir de verano del año pasado, he estado revisando escrituras y los informes de escrituras sobre compraventa de tierras y sobre informes de funcionarios públicos desde 1850 en adelante, es un proceso que culmina el año 31 con la que se llama la Constitución de la Propiedad Austral. Y he llegado a la conclusión, porque me interesa ver especialmente los procedimientos que se usaron y esos procedimientos en virtud de qué legislación se invocó para lo que fue la expoliación de las tierras en el Cutahuillimapu, al sur de Río Bueno. ¿Qué pasó con la titulación según los títulos de Merced? Y he llegado a la conclusión de que lo que se ha escrito sobre el tema es insuficiente. Es insuficiente. Creo que hay muchas afirmaciones que son genéricas y que es necesario precisarlo aún más. No me refiero yo a casos específicos de comunidades, sino a los procedimientos y a la forma de que esos procedimientos se aplicaron, a qué legislación se atenían, cuál fue el rol de los conservadores y de los notarios públicos, cuál fue la labor de los protectores de indígenas y de la oficina de colonización y la oficina de mensura de tierras. Creo que lo que se ha escrito es insuficiente y pienso, he llegado a la conclusión también, pienso de que debe haber una definición precisa de esos procedimientos, mecanismos, instituciones, labor, cuerpos legales que permita enfrentar, que como dice Marcial, exponer claramente al Estado lo que pasó con con las tierras del mundo mapuche y huilliche. Creo que hubo una responsabilidad deliberada del Estado de promulgar una legislación en el territorio mapuche y huilliche que favoreciera abiertamente y directamente la colonización, donde fue postergada deliberadamente también por el Estado la titulación de las tierras mapuche y huilliche, junto con incluida la negación de los títulos de comisario, de juez y de alcalde. Entonces hubo un propósito deliberado del Estado chileno de favorecerla y de no proteger las tierras mapuche y huilliche, no titulándolas. No titulando. Esta situación que estoy señalando marca una diferencia profunda con lo que pasó en la Araucanía. Profundamente. Voy a mencionar solo un hecho. En la Araucanía fueron, y el norte de Valdivia fueron
tituladas mediante título de merced cerca de 3.000 comunidades. Al sur de Río Bueno, solamente 40 estaban ubicadas en lo que es la cordillera de la costa, especialmente, y en algunas en Río Bueno. Y cuando se hizo ese proceso de titulación, tardíamente, ya la colonización había hecho lo suyo mediante la expoliación, y las leyes que protegían no habían sido promulgadas precisamente para favorecer la colonización y la formación de propiedad particular a costa de la tierra mapuche huilliche. Entonces, concluyo con esto, y yo creo que es necesario precisar bien legalmente algún tipo de acusación o de respaldo que tenga base histórica, que tenga base jurídica para demostrar la forma en que ocurrieron de manera violenta, desalmada, de la expropiación de la expropiación de las tierras mapuche huilliche. Ese es un tema que, como digo, es necesario precisarlo aún más, porque las responsabilidades, como decía Marcial, no pueden ser genéricas. Mire, hay una frase, espero que no moleste a nadie lo que voy a decir, hay una frase al final de la cantata de Santa María que dice que tenemos razones justas. Para defender la causa mapuche no es necesario mentir. No hay que mentir, no es necesario mentir, porque las razones que tenemos para reivindicar y demandar el reconocimiento de nuestros derechos son causas justas con verdades justas, verdades limpias. Gracias. Mayún, Peña Eugenio y Pablo. Voy a leer las inquietudes que han llegado ahora último. No importa, le pregunto por interno. Bueno, dice Roberto Romero. Muchos de los funcionarios que estaban en cargo administrativo al parecer terminaron como dueños de las tierras. Entonces, en la estructura administrativa, social, política chilena había corrupción. Le van a preguntar a Pablo por interno. Quinto Nahuel dice, Marcial dice que no veamos otros modelos, pero el modelo etno-necropolítico del Estado chileno es la copia calcada de otras naciones sobre sus pueblos nativos. Quinto Nahuel, ya lo habíamos leído. Creo que no me salto ninguna. Sí, habría que investigar a los topores, a los funcionarios públicos. Bueno, comentarios ya para ir cerrando. Son las 21:40, una hora prudente para la planificación de este NUTRAM. Simplemente decir dos cosas. Queda notorio el interés de profundizar de manera estudiosa, como dice Marcial, y no tan retórica ni solamente política, lo que ha pasado con este tipo de instrumentos políticos y jurídicos en el Gran Gualmapu. Lo segundo que nos propusimos también como grupo de peñis, compañeros que organizamos este NUTRAM, es que creemos que hay que dialogar en la gran extensión del Gualmapu, y creo que este diálogo interno de estos gran Butalmapu, como decía Pablo, ha estado dividido en la contingencia por los temas de la división político-administrativa. Están así, ¿no es cierto?, que hoy día en el programa de gobierno del actual gobierno casi 2/3 de las 3 hojas del programa sobre los pueblos indígenas se refiere a la Araucanía y no a los 9, hoy día 10 pueblos indígenas en Chile. Y en el Gran Gualmapu creemos que falta un mayor diálogo entre los grandes Butalmapu, el Futagüimapu, el Gualmapu, el Puelmapu, y eso, al no haber diálogo interno, hace surgir, como por ejemplo los peñis huilliche de Chiloé que quieren declararse un 10º pueblo. Entonces creemos que hay una serie de factores que hay que acercar los diálogos en los diversos territorios, y los diversos territorios tienen sus representantes, desde la estructura tradicional del pueblo mapuche, desde la estructura sociopolítica que se han dado en el siglo XX y el siglo XXI, y reconocemos, porque hay muchos ahora participando de este espacio,
hermanos y peñis que hoy día son estudiosos de la historia mapuche, pero sentimos que todavía es mayoritariamente se estudia la Araucanía. Creemos que hay vastos territorios que requiere indagar. Yo sé que hay métodos, hay técnicas, hay carencia de fuentes de información, al menos lo que me ha comentado Eugenio, que hay mucha carencia de documentación en el Chauracabín, en el Milipuye, pero que ahí hay un desafío grande. Eh, yo creo que eso lo han vivido los propios historiadores, hermanos mapuches de la comunidad de historiadores mapuche, muchos de ellos hoy día insertos en las universidades públicas o privadas, digamos, que veo aquí a varios, Carolina, y por tanto es un bonito desafío que nos hemos planteado muchos de nosotros que llegamos por otras vías a asumir un rol personal, familiar y que terminó siendo laboral. En mi caso yo soy trabajador social, pero no puedo entender las políticas públicas si no tengo que estudiar la historia, la cultura, digamos, de los pueblos indígenas, y más en la condición de funcionario público. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas de este país y que nosotros siempre hemos dicho son nuestros grandes aliados. En la década del 80, nuestros grandes aliados que nos colaboraron eran altamente profesionales, pero no eran mapuches. Abogados no mapuches, antropólogos no mapuches. Hoy día creemos que hay una capacidad humana muy grande, pero que tiene que generar mayores vínculos. Y sobre eso me gustaría, para cerrar, que Pablo y Eugenio nos hagan una reflexión respecto de la voluntad que tendrían Eugenio, Pablo y otros más de asumir algunos desafíos como los que planteó Marcial. Hay que analizar mejor los tratados y la vigencia que estos tienen. Hay que investigar mejor con razones justas, como dice Eugenio, del rol que ha jugado el Estado en los diversos territorios. Y por lo tanto, termino con esto como interrogante para una reflexión final de Pablo Eugenio, es que, ¿qué dirían para motivar para que las diversas personas de los pueblos indígenas se la jueguen completamente por influir en la nueva constitución? Y por tanto, en ese sentido, ¿cómo hacer que estos 2 años que vienen sean arduos, trabajólicos? Y yo creo que hay voluntad de los organizadores de este espacio para planificar algunos otros conversatorios con los temas que ustedes nos han dejado planteados. Pablo y Eugenio, para cerrar. Mira, los historiadores clásicos, antiguos, digamos, varios de ellos todavía están con vida, usan una frase sobre la labor de la historia, que dicen que la historia hay que estudiarla, hay que conocerla para no volver a repetir esos hechos. Para mí la historia mapuche huilliche tiene otro sentido. Tiene por objetivo entender la situación actual de los mapuche huilliche, por qué llegaron a la situación actual, y por incluso entender algunas ideas que tiene la dirigencia y también la gente de las comunidades mapuche huilliche. Yo me he explicado varios comportamientos y opiniones que actualmente se dan a partir de lo que ocurrió con la historia. El pueblo mapuche huilliche, dicen algunos psicólogos, usan ese término, sufrieron o tienen un trauma histórico. Otros psicólogos hablan del trauma psicosocial. Pero la sociedad mapuche huilliche actual está muy influenciada por lo que pasó en años previos. Y hubo una generación que en el caso del Chesungun lo he visto con bastante claridad y me lo han dicho, que dejó de transmitirse por las situaciones, por los procesos que vivieron de negación, de burla, de discriminación y de despojo. La historia mapuche huilliche es una historia de mucha violencia, de muchos abusos. María Angélica Illanes, historiadora Premio Nacional de Historia, cuando se le hizo una pregunta sobre lo que las investigaciones actuales planteaban
sobre la historia de Chile, lo planteaba como una amenaza, el tema de que había que reescribir la historia de Chile, lo veía como algo complicado. Yo creo que la historia de Chile debe ser reescrita. Creo definitivamente que la historia de Chile debe ser reescrita. Porque esa historia de Chile a nosotros nos niega. Incluso en algunos textos escolares se nos moteja negativamente. Nosotros desaparecemos de la historia de Chile o desaparecimos de la historia de Chile con la formación del Estado chileno. Entonces, yo tengo muchas ilusiones en lo que precisamente Bernardo menciona, en el surgimiento de una camada de intelectuales mapuche que están haciendo una nueva lectura con nuevas fuentes de la historia mapuche, y esa historia mapuche debe finalizar, en mi opinión, con reescribir la historia de Chile. La historia de Chile que fue influenciada por Barros Arana y que hasta el día de hoy un seguidor acérrimo de él, influenciado por esa visión de Barros Arana, Sergio Villalobos, es una tradición que a nosotros nos ha hecho mucho daño, que debe ser reescrita esa historia. Y en el caso de los mapuches huilliches, creo que los procesos de revitalización cultural que especialmente existen, de revitalización cultural, también a partir de los educadores de revitalización lingüística del Chesungun, deben ser acompañados por un reconocimiento, un conocimiento de la historia propia. No es conveniente copiar la historia, incluso seguir teorías que se aplican a otros pueblos. Las teorías de interpretación de la realidad mapuche huilliche deben tener un correlato con los procesos históricos, si no son historias que son inoportunas, incluso que pueden ser gravemente o responsablemente utilizadas. Uno no puede, en el oficio de recuperación o reconstrucción de la historia, no puede seleccionar hechos para acomodarlos a una determinada teoría, porque eso es alterar la realidad. Eso es lo que hace Villalobos, eso es lo que han hecho los historiadores, es desde Barros Arana en adelante, que es seleccionar determinados hechos, darle una continuidad para terminar en la formación del Estado chileno y fundamentar la existencia y el surgimiento del origen del Estado. Y esa selección arbitraria es que tiene un fin, como una vez señalé, es una reconstrucción de la historia de Chile para el Estado, es una concepción de la historia de Chile que a nosotros nos ha hecho mucho daño, que debe ser terminada en base a una reescritura que parte con la labor que han iniciado los intelectuales mapuche. Peley. Mañún. Mañún, Peñi y Alcamán. Peñi y Pablo. Bueno, yo creo que ya hay como bastantes diagnósticos. Incluso hay uno de tipo oficial, el de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que es bastante crítico respecto de la conducta del Estado con respecto a los pueblos que están, digamos, hoy día, ¿no?, en el país. Y este gobierno y el mundo empresarial y ese bloque político, ¿no?, de derecha y otra parte, ¿no?, del centro, en fin, no lo reconocen porque en definitiva obviamente esos textos los impugnan a ellos en la construcción de su riqueza y en la construcción del poder. Aquí me recordaba de este periodista, ¿no?, que en 1907 escribió El Parlamento de Coscós, y él tiene una frase que dice que si se supiera cómo estos sujetos, no mencionando a quienes están despojando a los mapuches ahí, pero él decía al conjunto de estas especies de colonos, ¿no?, de propietarios australes o como se les llame, particulares, han constituido su propiedad. La verdad es que ninguno
podría probar que lo hizo de una vía legal o correcta. O sea, la construcción de la propiedad, que es la construcción de un poder, de una riqueza en los territorios mapuche, tanto huilliche como acá, son completamente ilegales y son ilegítimos. Dos cuestiones que a veces van de la mano o otras veces van separadas. Un historiador de la región, que fue un diputado, Ricardo Ferrando, en un libro que se llama Así nació la frontera, dice exactamente lo mismo en la década del 70, del 60, pero lo dice con respecto a Cautín Mayeco. O sea, toda la construcción de la propiedad aquí es completamente puya. Y ahí no, el abogado José Coquero, que les mencionaba antes, que decía, ¿no?, que toda la construcción de la propiedad, por tanto, al sur del río Biobío, es ilegal. Ilegal, no tan solo ilegítima. Y por eso fue condenado por un grupo de sus padres abogados como una persona que no estaba en sus cabales, ¿no? Lo condenaban de esa manera, increíble, pero estaba diciendo algo que es parte de nuestra verdad. Y una de las cosas que nosotros no debemos transar es la verdad. No se puede transar la verdad. Bien, decir también que antes del golpe, por esos procesos de reforma agraria, se tendió, ¿no?, a la centralización de las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas. Y nosotros, de manera conjunta, unidos en todos los puntos del país, pudimos impulsar esos procesos de justicia social y de recuperación de territorio en los marcos legales, no de una reforma de la cual hoy día no se habla. Por medio de un golpe, esa cuestión se transformó en una cuestión completamente distinta en su sentido, ¿no? Nos terminaron dividiendo la tierra, haciéndonos pelear, y lo nefasto que ha sucedido desde la dictadura, pero especialmente de los gobiernos de la postdictadura hasta ahora, es que cada cual que gobierna con su propia agenda y crea a sus propios interlocutores, y no hay una continuidad en la negociación. Y apelan a la democracia, apelan a la libertad, ¿no?, a las capacidades de negociación, en fin, pero resulta que lo que están haciendo es nefasto porque administran un problema, el problema indígena, pero no lo resuelven por ningún lado. Hoy día, la propaganda del gobierno, que es un muerto andando, ¿no? Este gobierno, todos saben que no tiene capital político, lo dijeron los loncos en Carahue, que le funaron la fiesta que querían hacer ahí, ¿no?, en Carahue. Quería construir su consejo de lonco y su corporación de machi para crear un consejo deliberativo y una especie de interlocutor, ¿no?, con lo que le queda de tiempo. Y van a impulsar, y lo dice la encargada, ¿no?, de gobierno, una especie de esto que hizo Frey en su último periodo, de diálogos comunales. Y se van a andar paseando hoy día, digamos, por las comunas, convocándonos, jugando con esta cuestión de una cartera con plata, con proyectitos por aquí y por acá, para aprovecharlo en términos electorales, claramente, y para enviar la señal, y lo denunció la comunidad de Temucuicú en una declaración bien prístina, ¿no?, respecto de que van a establecer ahí los estándares. Ellos están ahora negociando con los loncos, con las verdaderas autoridades, pero ¿cuáles? ¿Ya? Entonces la política hoy día se está jugando así, pero completamente. Y en ese contexto de cosas, es bueno no perderse. Creo que la posibilidad de una constituyente y de poder participar en espacios en los cuales podamos definir los marcos de relación, lo abrió el pueblo de Chile. Que una cocina de la clase política lo ha querido determinar y llevar para su forma otra cosa. Hay un camino ahí que puede ser tomado como una de las formas de estrategia del movimiento para empoderar ese proceso, pero no lo podemos dejar tirado para que lo termine ganando precisamente estos sectores, ¿no?, que están capitalizando en estos últimos minutos lo que le queda, la posibilidad de trancar la pelota de nuevo a estos procesos de masividad y de convergencia que tenemos nuevamente los mapuches con el pueblo chileno. Entonces, la historia no es solamente una reconstrucción en papel, que lo es también, no es solamente la articulación de un grupo de historiadoras, que lo es también, sino que es sobre todo la memoria, los sitios, los espacios, los territorios, volverlos a reconstituir. Y ahí está la memoria de los tratados que muy bien ayer los huilliches se hicieron presentes y lo retomaron, y que los volvemos
y lo tenemos que volver a tomar con todos los otros, ¿no? Y se nombró Tautauco, se nombró Yumbel, se nombró Tapigüe, ¿no? En los años que vienen, porque podemos ir creando las condiciones, no tan solo dentro de la política del Estado, ¿no? Que sí, si queremos estar con la estrategia hay que estar, pero también por fuera y que nos vaya también concentrando en nosotros. Creo que esa cuestión sería importante no perderlo de vista en este horizonte de autodeterminación y autonomía, ¿no? Que nosotros tenemos en adelante y que el pueblo chileno también lo sigue y lo está entendiendo cada vez más. Feliz, eso es lo que puedo decir. Afi. Mañón, Peña y Pablo, señor Colín, ¿qué se siente haber ayudado con la firma de aprobar el decreto 66? Bueno, algo ya respondió Marcial. Roberto dice la importancia de la consulta indígena y de la necesidad de estudiar los tratados. El Consejo Territorial Mapuche dice hay jurisprudencia en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de casos de pueblos indígenas versus los estados. Es completamente viable. Que parece que le responde a Alex Cordone que no coincidía inicialmente con Marcial y que sí creía que en el proceso constituyente era una oportunidad para asegurar propuestas nuevas. Bueno, al inicio de este NUTRAM decíamos que habían Yo algunos creo, Peñi, conceptos... Marcial, ya, sí, Marcial, dale. Yo creo que hay que responder algunas cosas que se preguntan. A veces no se puede ser breve, pero voy a tratar. Mira, se desconoce la historia del convenio 169 en Chile, por eso antes dije que me alegro que hoy día muchos estén reclamando su implementación cuando en sus inicios dijeron que no servía para nada. Ese fue un discurso que está en declaraciones públicas de muchos dirigentes de sus respectivos territorios. El convenio 169 cuando se instala en Chile se trató de reducir su implementación con el Decreto Supremo 124. Y los teóricos de la consulta en Chile decían que eso era autoejecutable, pero en Chile no existe consulta sino hasta después del 2013, cuando se deroga el 124. En su momento, por escrito, yo planteé al Estado, al gobierno, que tal vez era necesario hacer una ley de consulta en Chile, porque no lo digo yo, sino que aquellos que han leído en serio el convenio y aquellos que han leído lo que dice el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios, específicamente el 169, establecen que la base para la implementación de todos los derechos que están inscritos, reconocidos en el convenio 169, la base de eso es la consulta y la participación, y es un derecho. Y James Anaya, un relator internacional, dice que la consulta indígena o la consulta previa es parte o tiene su origen en el derecho de libre determinación. Ahora, si alguien entiende un poco más de normativa, yo fui uno de los que participé y sabía con el gobierno que estaba dialogando o conversando, ya, primero que nada. Y segundo, era muy necesario derogar el decreto 124 que dejó el señor Vieragallo, ¿ya? Y en tercer lugar, era necesario que los pueblos indígenas entendieran que para la implementación de todos los otros derechos, como restitución, libre determinación, conservación, administración de recursos naturales, etcétera, era necesario iniciar procesos que, tal como lo señalan los expertos, cuando hay capacidad de lograr acuerdos políticos, además son procesos que son abiertos y dependen de la capacidad de las organizaciones y de los pueblos que esto se pueda ejercer, ¿ya? Y cuando uno lee un decreto, tiene que entender que los decretos no son superiores a los tratados internacionales. Hay una protección a ese tratado internacional. Pero a mucha gente le falta mapu, le falta calle, le falta leer un poco más, le falta comprender que hay que ser responsable con la gente que sufre los efectos ya de las decisiones legislativas y de las decisiones administrativas, y no aquellos que solamente viven mirando. Yo creo que también es un defecto de los pueblos. Hay que tener avance, y aunque ese avance, si yo no puedo avanzar 20 metros porque no tengo una metralleta para enfrentarme al ejército de Chile,
hay que usar otros instrumentos. Y por eso yo decía antes, la ley, la norma, hay que empezar a usarla, y yo creo que los pueblos indígenas no la usamos en general. Ya, eso quería solamente comentar. Y además, por último, decir que el Comité de Administración de la OIT hace un buen punto, y no solo el Comité de Administración, sino que Ben Emerson, otro relator de ONU, también ve con buenos ojos que se reglamente de alguna manera formas para realizar consultas que no son además estáticas, sino que son amplias, en todo sentido, son amplias. Hay una cancha enorme para seguir profundizando en ese tipo de diálogo a través del derecho a consulta, que es un derecho. Gracias. Mañón Peña Marcial, y gracias por tu aclaración. A propósito del comentario que muchos de nosotros repetíamos al inicio de los 90, al fin de los 90, inicio del 2000, el convenio 69 está aprobado en las Naciones Unidas desde 1989, y muchos peñas que eran líderes recién lo vinieron a leer cuando el convenio 69 fue aprobado en el Estado chileno. Entonces siempre andamos, como decimos nosotros coloquialmente, con la cola, como la cola del chancho. Ahora, 10 años después, cuando incluso se ha hecho comentarios políticos, digamos, de que el gobierno de turno pueda revisar el convenio 169, aflora la necesidad de que este instrumento siga vigente. No cabe ninguna duda que el convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, o la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, son instrumentos que requieren de estudio, requieren de difusión, requieren de aplicabilidad. Y ahí ya lo decíamos hace un par de gobiernos para atrás, en el primer gobierno de Piñera, que muchos peñas, Eugenio al menos, me decía, mira, en este gobierno de Piñera el convenio 69 se va a judicializar, y así fue. Entonces, hay procesos como que están, hay mucha conciencia en un grupo muchas veces de personas, pero no en la masividad de la dirigencia que debería estar, o en la masividad de la academia, o en la masividad del mundo político, social, cultural. Yo creo que hay un desafío enorme de los pueblos indígenas y de sus cuadros de transmitir este conocimiento al resto de la sociedad. Se queda claro, ¿no es cierto?, que todavía seguimos conversando del decreto 124, del decreto 66, y otros dicen que no debería haber ningún tipo de regulación para aplicar el convenio 169. Es un temazo que daría para un Nutran especial, digamos. Yo quería decir, para ir cerrando, de que al inicio de este conversatorio creíamos que habían conceptos claves que motivaban o que traspasaban el diálogo, que era territorio, autonomía, tratados, chilenos, mapuches, límites. Después de este coloquio surgen otros conceptos: la constituyente, la memoria, la nueva historia, la independencia mapuche y la nación mapuche, entre conceptos que requieren que nos obligan a tomar posición, porque son conceptos que están en el discurso de nuestros loncos, nuestras machis, nuestros historiadores, y va a estar, creo yo, en los planteamientos de los futuros constituyentes indígenas que esperamos que exista. Creo que también de las palabras de Pablo, uno siente, palpita que no hay que evadir este proceso constituyente, y hay que influir al máximo. Para los que han consultado, que este Nutran va a estar en Huerquén TV, en YouTube, ¿ya?, para que lo puedan masificar, difundir y volver a revisarlo. En nombre de Eugenio, Pablo, de Marcial, de Luis Pizarro, de Marcos Valdés, que nos colaboraron en esto, y en especial al Consejo Territorial Mayo Lasquén de Villarrica, que nos facilitó el espacio virtual, les queremos agradecer a todos ustedes su participación, su audiencia, sus consultas, sus inquietudes, sus retos, y pedirles paciencia por quienes quisieron hablar y no pudieron, y nos han dejado comprometidos para volver a invitarles. Así es que les agradecemos mucho a todos ustedes, que tengan un buen regreso a sus casas, a los que no están en su casa, y a los que están en su casa, un regreso a retomar el diálogo con su familia,
Les quedamos debiendo el Mudai. Para otra lo compartiremos. Les pedimos a Eugenio, a Pablo, Lucho, Marcial, que nos quedemos un ratito al final, mientras se van retirando de a poco nuestra audiencia. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches.